Es el segundo video de regresión lineal, es la continuación de lo que habíamos visto. Bueno, en esta ocasión, la anterior, estábamos viendo igual la regresión lineal, pero ahorita estamos en ese tema en específico, eh, con gradiente descendente, ¿verdad? O el descenso de gradiente, que es uno de los métodos que digamos, general que se utiliza en Machine Learning. Bueno, entonces, ¿qué habíamos visto antes? Pues habíamos hecho la regresión, o sea, habíamos obtenido los parámetros que debe de tener nuestra hipótesis, que en este caso hablamos de una recta, un plano o un hiperplano, no más dimensiones. Bueno, pero en el primer video pues habíamos visto cómo funcionaba solamente para una característica y en este vamos a ver cómo funciona para dos, ¿no? De hecho, esta es una base de datos que por ahí me encontré y que tiene dos características y nosotros pudiéramos agregar más, sin problema. O sea, aquí lo que voy a hacer es generalizar, ¿no? Pero me voy a quedar con dos para mostrarles gráficas. Bueno, esta base de datos la pueden también descargar de aquí del GitHub que tengo, de Pattern Recognition. Y aquí en la carpeta de codes, aquí están los códigos y las bases de datos, ¿no? Que se usan en este y en el video anterior. De hecho, son bases de datos que no son mías, estas están ahí, son chiquitas, son ejemplos muy simples que están, digamos, abiertas para el que quiera, ¿no? También se pueden encontrar ahí en otras páginas. Bueno, entonces esta primera parte, lo que hacemos es leer esa base de datos, vamos a tomar dos características, que es el peso y el volumen de un carro, y vamos a ver que hay una correlación con respecto a las emisiones de CO2, ¿no? Y ahorita vamos a suponer pues, que es una corrección lineal. Pero ya vamos a hablar de un plano porque son en dos dimensiones, ¿no? Y bueno, aquí las librerías, digamos, estamos usando Panda para leer la base de datos, es graficar, esto de Matplot, y esto de aquí que es la general, ¿no? Entonces, si corremos esto, vamos a, en esta primera parte se grafica, ¿no? Entonces estos datos, como ustedes pueden ver aquí, tienen tienen esta dispersión, ¿sí? Tenemos dos variables, dos características, peso, volumen, respecto a una variable dependiente que es la emisión de CO2. Igual pudiera haber más características, pero sería ya imposible de graficar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esta forma de dispersión, ¿verdad? De hecho voy a quitar este para que quede aquí dentro pues dentro del mismo script para no, sí, continuar, ¿no? Ahí queda. Nada más que yo lo había puesto antes para que vieran los dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto que tenemos aquí, acuérdense que nosotros estamos haciendo, decimos que nuestra regresión tiene una hipótesis, que era X dado ciertos parámetros, donde tenía esta expresión, que es una expresión lineal, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una recta, un plano o un hiperplano. Entonces nosotros decíamos que para el caso de esto habíamos hecho que x0 será 1 para poder hacer la notación de forma vectorial, ¿no? Y compactar, usar una notación un poco más sencilla y de hecho programáticamente también para denotar la hipótesis. Bueno, entonces decíamos que estamos en una diferencia, medíamos la diferencia de mínimos cuadrados con la predicción que hace la hipótesis menos el dato que estamos real, ¿verdad? Y lo que hacíamos era buscar que este error se minimizara con respecto a los parámetros teta, ¿no? Ya habíamos encontrado esto cómo se solucionaba a través del gradiente descendente, ¿no? Entonces, digamos, hasta aquí es lo mismo, nada más que fíjense que la función ahora que se va a encontrar el gradiente, que se va a minimizar, pues va a estar dada ahora por dos características. Acuérdense que aquí, de hecho aquí me falta, debería ser x0, pero digamos que ahora está con dos características, ¿no? Que es la del peso y la del volumen. Entonces ahora ya hablamos de que vamos a tener dos dimensiones. Bueno, el algoritmo del descenso de gradiente continúa, sigue siendo el mismo. De hecho, aquí en lugar de tener teta, nada más teta 0 y teta 1, ahora vamos a tener teta 0, teta 1 y teta 2, ¿no? De tal manera que el gradiente se va a convertir en un vector de tres elementos, ¿no? Un vector columna de tres elementos. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a resolver esto.
Y tenemos nuevamente, digamos, el algoritmo del descenso del gradiente, ¿sí? Donde nosotros encontrábamos, para determinar el gradiente, pues necesitamos esto, ¿verdad? Ya una vez que se deriva esta expresión, nosotros encontrábamos cómo quedaba el gradiente. De hecho, lo voy a poner por aquí está, ¿verdad? Donde teníamos que, si derivamos esta expresión con respecto parcialmente a las tres tetas, entonces íbamos a obtener esto, ¿vamos? Es decir, la hipótesis menos la predicción multiplicada por x sub j, ¿no? Entonces sería aquí es x0, que es 1, x1, y para en este caso sería la sumatoria de teta 1 más teta 1 por x1 menos y por x2, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que se expresa aquí, ¿verdad? De hecho, este mismo código es el que se utiliza para el anterior, que solamente teníamos una variable. Entonces, de alguna manera, lo único que va pasando es que se va incrementando el número de características, pero el código sigue siendo el mismo. De hecho, digamos, esta notación nos permite eso, ¿no? Entonces, el mismo código muy similar, vamos a inicializar las tres. Ahora tenemos tres elementos de teta, el intercepto y dos teta 0 y teta 1, y los vamos a inicializar en cero, ¿no? Después una tasa de aprendizaje, ahorita voy a explicar por qué tan chiquita, porque la vez anterior habíamos omitido un paso, no era necesario y esta vez lo vamos a retomar. Y esta que, bueno, queda la misma salida, nada más lo que hacemos es acomodarla, el vector, para poder hacer aquí la multiplicación de producto punto, ¿verdad? O sea, solamente estamos acomodando las dimensiones y aquí agregamos el uno que ocupamos para tener las tres, la notación vectorial, ¿verdad? Para poder hacer el producto punto. Entonces sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjense, de hecho tenemos un montonal de iteraciones y una tasa de aprendizaje pues muy chiquita, ¿verdad? Entonces, si yo corro esto, aquí me da esta iteración y en realidad este resultado no está avanzando, pero no está cerca del resultado que deberíamos de tener, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, si yo cambio un poquito la tasa de aprendizaje, de hecho lo voy a poner como un 8, ¿no? Un 8 en lugar de un 5, y no hay mucho incremento. Vamos a ver qué pasa si aumentamos el orden, es decir, ahora a la 8, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un problema porque nos entrega no datos, ¿verdad? Por aquí hay una división entre cero o algo muy grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de utilizarlo así? Bueno, yo ya les había comentado en clases, el problema es que la tasa de aprendizaje no corresponde o no es adecuada para el tipo de datos que tenemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que yo ya les había comentado, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar los datos o normalizarlos, ¿va? Este, si nosotros vemos aquí, fíjense el volumen y el peso, ¿verdad? Y de hecho son, digamos, escalas diferentes. Entonces, ese es el verdadero problema, ¿verdad? Porque no podemos tener una tasa de aprendizaje, de hecho, podríamos tener una tasa de aprendizaje para cada uno de los ejes, pero estarlos eligiendo con demasiado cuidado, ¿no? Porque si no, esto es un desastre. Entonces, la alternativa que es, digamos, está relativamente mal. Primero, lo que tenemos que hacer, que es lo que les muestro aquí, es estandarizar los datos, ¿no? Esa es la primera parte que tenemos que hacer. De hecho, yo lo puse para demostrar que una pequeña variación puede generar un gran problema aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo estandarizamos los datos? De hecho, lo hago yo aquí con el Z-score, ¿sí? Estandarización using Z-score. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace este? Es encontrarle la media, se le resta la media, la desviación estándar se le divide, ¿no? Entonces, digamos que la base de datos lo que hace, ustedes lo pueden buscar también, es restar
restar la media y eh, dividirlo entre la desviación estándar, de tal manera que los datos siempre van a quedar con una media cero y con una desviación estándar eh, 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 parametrizada consigo misma, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, esto mismo se puede, para todo, o sea, lo que estamos viendo aquí a pie, ¿verdad? Porque yo hago un for y lo que hago es encontrar la media a cada una de las variables, ¿no? Y lo inicio con uno para exceptuar mi primer mi primera característica que siempre va a ser uno, debe de ser uno. Pero digamos que aquí, esto es, en general, esto es lo que hace, ¿no? La estandarización. Y nosotros también lo podemos hacer con librerías, ¿no? Que trae Python. De hecho, este código, aquí está la librería y Grafica uno. También, si lo quieren utilizar, es posible, ¿no? Sin problema. Eh, Igual son dos, tres líneas, pero yo lo pongo aquí para que vean qué es lo que se está haciendo, ¿no? De hecho, a cada una de las características se le saca la media y se le resta. Después, si es necesario, se guarda la media y la desviación estándar para poder desnormalizar los datos, ¿no? O desestandarizar los datos, volverlos a poner si es que es necesario en eso. Pero de todas maneras, aún así se puede estimar la salida sin problema. Bueno, nuevamente, esto sigue siendo lo mismo. De hecho, esta epsilon, si ustedes se fijan, aquí la única condición de paro es el número de iteraciones. Yo también pudiera hacer que lo pare con la norma del gradiente, no usar más de un criterio de condición de paro. Y aquí dejo pues sí, este pequeño, de hecho esta no va, este pequeño condición, porque nosotros también podemos pararlo una vez que la norma del gradiente sea menor a un cierto valor. Y ahorita voy a ver por qué hacemos eso, ¿no? Bueno, igual inicializamos las tetas, ¿verdad? Con cero. La tasa de aprendizaje, ahorita tengo aquí 200.000 iteraciones. Y tengo una función de costo, ¿no? Para ver cómo mis parámetros, el error o las diferencias al cuadrado van disminuyendo conforme se itera, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? De aquí tenemos la predicción, perdón, aquí la predicción, y por aquí lo que hacemos es estar actualizando teta, ¿no? Y aquí yo guardo el absoluto, la diferencia, o sea, el absoluto de y le saco una media, ¿no? De hecho, esta puede haber sido, vamos a ponerla así, sí, y aquí vamos a poner aquí, que es digamos, es la función de costo común, ¿no? Es elevar al cuadrado esto y sumarlo, ¿no? Bueno, entonces, y de aquí grafico la función de costo y pongo los valores, los que al final se predicen mi salida y en este caso la diferencia está para ver qué orden estamos, ¿no? Entonces yo voy a correr esto eh, y fíjense que esta es la gráfica, ¿no? ¿Qué sucede? Por eso algunas veces es necesario para poner un paro con una norma, ¿no? Porque estas iteraciones de acá, digamos, no sabemos quizá ya son inútiles, ¿no? O sea, a lo mejor ya nosotros podemos ser un poco más nobles y decir, no, ya todas estas de acá ya son iteraciones inútiles, ¿no? De hecho, por aquí vienen los parámetros de salida. Teta nos dio teta cero, teta uno y teta 2. ¿Sí? Posiblemente se alcancen en menos iteraciones, ¿no? De hecho, yo voy a poner aquí ahorita, no sé, 20.000, y de hecho incluso todavía parecen algo exagerado. Bueno, a lo mejor si le falta un poquito, ¿verdad? Quizá. Vamos a ponerle unas 50.000, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos que estamos ya cerca de lo que quisiéramos, ¿no? De todas maneras, incluso se puede reducir y aceptar un cierto grado de error, porque al final nos puede servir para que el modelo sea más generalizable, ¿no? Entonces, vamos a buscar un compromiso siempre entre el mejor ajuste y la generalización de nuestro sistema. Pero, digamos, aquí está, y aquí está el valor que se predice y el valor que realmente es, ¿verdad? Muestra la diferencia
la diferencia, ¿no? Sin cuadrado ni absoluto, nada más para ver de qué orden estamos, ¿no? Entonces aquí se pueden observar las diferencias, ¿no? Y los valores que se están, lo que debe de ser y el modelo que está, los parámetros que está prediciendo. Bueno, entonces, esto de aquí, digamos, ya está, ¿verdad? Fíjense que ahora tenemos los parámetros que deben de ser con dos características, ¿no? Y yo lo que hago aquí en esta parte del script es graficar el plano, ¿verdad? Es decir, fíjense, yo agarro el mínimo de mis valores de x1 y x2 y bueno, ahorita pongo aquí hago unos arreglos para poder hacer el plano, ¿verdad? El plano que está modelando estos parámetros teta, ¿no? Y bueno, aquí calculo el plano, aquí hago un mesh grid para poder hacer la superficie, ¿verdad? Que está haciendo el plano. Y esto de acá, pues estoy graficando los datos como son, ¿verdad? Entonces, esta es la gráfica resultante. Entonces, fíjense que aquí esos son mis puntos, y aquí yo lo que obtengo es este plano, ¿verdad? Si yo tuviera un dato que no está dentro de este, yo lo puedo estimar, ¿no? Se puede predecir ese valor. Entonces, este es uno de los planos, el que se obtiene con el gradiente descendente, que me modela estos datos, ¿no? Entonces, esta es mi máquina de aprendizaje por regresión lineal para este caso. Claro, luego vamos a ver si existe, vamos a ver qué otros modelos y qué otras máquinas de aprendizaje pueden hacer esto un poco mejor, ¿verdad? Bueno, pero digamos que esta es la idea de regresión lineal, ¿verdad? Obviamente no podemos poner más dimensiones en el sentido gráfico ya, ¿no? Esto es lo máximo que se puede hacer. Entonces, lo otro lo hacemos ya numéricamente, ¿no? Y lo evaluamos numéricamente. Bueno, entonces hasta aquí les dejo este código y ustedes lo pueden extender sin ningún problema. Este código puede ser utilizado sin ningún problema, incrementando simplemente el número de características aquí, ¿no? Bueno, esto es todo. Gracias.